At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. En este programa de Soledad no deseada os traemos la primera parte de una entrevista con María Mercedes Montenegro Peña, coordinadora del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid y autora del estudio Soledad en la vejez y su asociación con variables de salud, dolor y rendimiento cognitivo. En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre las situaciones que pueden predisponer a sufrir la soledad no deseada, la relación que tiene esa soledad no deseada con la salud mental en general y la posible relación y sus efectos en la intervención en la soledad no deseada, el dolor general, enfermedades como la artritis o la artrosis en esta población, las personas mayores. Esperamos que lo disfrutéis y que esperéis con ganas la segunda parte. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología. Comenzamos con un nuevo programa. Seguimos con nuestra temática especial de soledad no deseada y os traemos, otra entrevista que creemos que va a aportar cosas nuevas a lo que hemos ido trayendo y sobre todo mucha experiencia, ¿verdad, Julio? Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hoy tenemos con nosotros a Mercedes Montenegro, que es psicóloga, neuropsicóloga, y ahora mismo es la coordinadora del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo en Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias Encantada de por estar venir. para hablar de un tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. La verdad es que ha sido un poco el caos hasta que hemos podido tener esta entrevista y antes de comenzar, para situarnos, nosotros ya hemos hecho varias entrevistas a gente, lo comentábamos antes contigo, con Berta Usín, con las lideresas de Villaverde, y tenemos entendido que algunas situaciones pueden predisponer a sufrir lo que ya hemos ido definiendo un poco como soledad no deseada, es decir, esa parte de la sensación de soledad o de esa soledad que no es buscada, no es disfrutada. Y que estas situaciones que lo predisponen pueden ser cambios en el entorno social, pérdidas significativas o limitaciones físicas. Para una persona mayor, que entiendo que es la parte principal y la población con la que trabajáis, ¿cuáles son los factores de riesgo que más pueden predisponer a experimentar esa soledad? Ujú. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo me gustaría que centráramos también las respuestas desde la investigación, porque es verdad que yo creo que hay que juntar, por un lado, la clínica, el contacto directo Ujú. con la gente que te puede decir en la consulta, pues yo me siento solo por esto o yo vivo la soledad de esta manera, con los datos que nos permiten pues las investigaciones. Y yo, varios de lo que voy a comentar tiene que ver con los estudios que se hacen en la ciudad de Madrid, estudios epidemiológicos, que la ventaja que tenemos es que, bueno, pues al ser un organismo grande como es el Ayuntamiento de Madrid, puede hacer encuestas, normalmente son encuestas telefónicas, estratificadas, con una población bastante elevada y entonces ahora, pues por ejemplo, algunos de los datos que voy a manejar tienen que ver con la encuesta que se hizo en el 2017 a más de 2.060 personas mayores de 65 años. Lo digo para que, bueno, pues ahí, pues ante esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me siento solo, no me siento solo? ¿Y qué me predispone? Pues para todo esto siempre cruzamos, por ejemplo, con los datos sociodemográficos y fijaros que Ajá. nos encontramos ahí con el tema de vivir solo. O sea, la situación, el factor de riesgo de vivir solo es uno de los que claramente nos afectan. El tema de el género, pues el género es controvertido y de hecho algunos de los datos que tenemos es curioso
porque siempre tenemos asociado a que normalmente en mujeres existe una mayor prevalencia, pues hay una mayor manifestación de sentirse solo. Pero resulta que en aquellos hombres que viven solos, la soledad es mucho mayor que en las mujeres que viven solas. O sea que ya estamos cruzando variables y fijaros qué interesante que nos podemos encontrar que un señor, bueno, que en las personas, en el hombre mayor que vive solo, manifiesta soledad un 40% frente a un 25% de las mujeres. Y bueno, pues ahí también yo a veces un poco en el trato así en la consulta o incluso grupos que todos conocemos que se han ido desarrollando o incluso las propias lideresas, pues es que aunque yo viva sola, me acuerdo que en una de las conferencias nos decía una de ellas, yo estoy sola cuando llego a casa, pero yo no me siento sola, ¿vale? Ahí sería muy controvertido y si queréis podemos hablar de cómo podemos evaluar la soledad, si es una pregunta, si son escalas, si son varias preguntas. Entonces, bueno, retomando, que si no me enrollo. Vivir solo, clarísimamente. El tema del género, pero hay que, bueno, utilizarlo de alguna manera cruzarlo con el tema de cómo vivimos, ¿no? O sea, que ese sería uno de los factores. Factores sociodemográficos. Y luego ya empezamos con cuáles son los factores de riesgo. Y aquí empezamos con los problemas de lo que es unidireccional o bidireccional, ¿vale? Porque es que es muy difícil cuando estamos hablando de estas temáticas hablar de un factor de riesgo, a no ser que tengamos estudios de seguimiento de la misma población, que yo creo que todavía en España estamos, bueno, pues digamos, no verdes, pero vamos un poquito por detrás de otros países, donde las preguntas de soledad están en el Sistema Nacional de Salud desde hace muchos años y ya podríamos hacer ese seguimiento en el tiempo. Entonces, de lo que vamos a estar hablando aquí no es de una causalidad, sino de una asociación que va en una dirección o que va en otra. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Plantearlo. Entonces, yo os digo más, digamos, con este salvedad que digo, algún factor de riesgo más. Por ejemplo, los problemas de memoria, ¿vale? Y de esto podemos hablar largo y tendido, porque en el centro de prevención donde trabajo llevamos ya pues 30 años y Madrid Salud lleva 30 años preocupándose por las quejas de memoria, las quejas cognitivas. Y claro que la soledad, el sentimiento de soledad, como muchas otras pérdidas, están muy relacionadas con el rendimiento cognitivo. ¿Y qué es antes, el huevo o la gallina? Eso es un problema, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la salud mental y bueno, sé que habéis convocado a personas que en esto han hecho estudios súper interesantes y que además son de los que todos leemos y mencionamos, como Berta Usín y todo el equipo. Pero es verdad que la salud mental también tenemos que tener cuidado cómo la medimos, ¿no? Yo cuando hablo de la encuesta poblacional, pues se mide porque yo manifiesto que tengo o no tengo un problema de salud mental, ¿eh? No es clínica valorado por un profesional. Pero sí, claramente hay una de las variables que más influyen y además con una O-ratio impresionante. O sea, es decir, y bueno, pues un poco explico esto que es del ahorratio, que son así un poco raro, ¿no? Si yo comparo el grupo de las personas que tienen depresión con aquellas que no tienen depresión, las que tienen depresión tienen 6 veces más posibilidad de tener soledad, de expresar soledad, que aquellas que no tienen depresión. Es decir, que el peso del ahorratio es muy alto, es la variable que está más asociada. Por eso muchas de las intervenciones tienen que ir a la par. Claro, Mercedes, y por ejemplo, ahora que has mencionado el tema de la depresión, porque bueno, has ido mencionando muchos estudios, ¿no? Has mencionado el tema de la depresión. Nosotros para preparar la entrevista nos hemos servido principalmente de vuestro estudio de Loneliness in the Elderly, en el que buscáis esa asociación, ¿no? Con variables de salud, dolor, ¿no? Ese nivel cognitivo, ¿no? También un estudio poblacional y ahí vemos como, por ejemplo, lo estabas mencionando tú, esta relación que hay entre la salud mental general, ¿no? En este caso, por ejemplo, la depresión y la soledad no deseada. Es decir, están relacionadas, ¿de acuerdo? Hasta ahí yo creo que todos nos lo podíamos imaginar, etcétera. Pero ahora, sobre todo también para nuestros oyentes, si nos puedes contar exactamente qué mecanismos creéis que son los que están ahí
digamos, qué mecanismos subyacentes explican un poco esta relación. Y sobre todo hablabas antes de la causalidad, por ejemplo. ¿La gente que se siente sola en ese sentido es la que desarrolla depresión o la gente que tiene depresión tiende a aislarse y entonces van a soledad no deseada? ¿Qué es lo que está pasando un poco ahí? Bueno, ahí podríamos, vuelvo otra vez al tema de la dificultad de la causalidad, que no va a ser, Ujú, pero bueno, dentro de, pues también un poco revisando y para poder, porque siempre cuando se investiga lo que tratas es de intentar entender un poquito más y bueno, te arriesgas, hablas de posibles modelos o hablas de posibles asociaciones. Entonces, bueno, yo creo que hay dos componentes ahí que estarían también muy relacionados con el tema del deterioro cognitivo, del declive y de las quejas, pero que también con el tema de la depresión, en la cual habría una parte más biologicista, ¿no? O sea, una ujú, parte más que también va a tener que ver luego con el tema del dolor y una parte más psicológica, ¿no? Entonces yo creo que claramente, porque además autores como Cacioppo, que es de los autores que más trabajan, otros ujú, también aquí en España, han ido viendo cómo es verdad que la soledad muchas veces está asociada, esa vivencia de soledad, ¿no? Esa vivencia de soledad está asociada a veces con más problemas de falta de control de la situación, que hace que yo pueda generar un mayor nivel de estrés, un aumento de cortisol y al mismo tiempo más problemas de memoria, más disminución de rendimiento cognitivo, que podría ser algo parecido a lo que pasa con la depresión. Yo me siento solo, claro, me siento más apático, de alguna manera hago que esos pensamientos de rumiación continúen siendo conmigo y en algunos de los estudios longitudinales que también españoles, en los cuales han seguido a poblaciones de distintas edades, se ve que claramente hay esta asociación, o sea, asociación ujú, entre depresión y soledad, que cuando manifiesto una cosa, manifiesto también la otra. Y también manifiesto esto que comentaba antes, también metiendo a quejar más, a veces también a otras cuestiones. Pero cuidado, que ahí va a haber una parte que lo mismo que yo he dicho, problemas de estrés, sube cortisol, menos rendimiento cognitivo, pues claro, en las personas mayores hay una línea de pérdidas y cuando digo personas mayores, en otros momentos puede ser otras personas que no tengan tanta edad, pero pérdidas porque te llega una enfermedad y de pronto no estoy todavía tocando nada de las cuestiones mm, de carencias, pero claro, si tú mantienes, vivas solo o no vivas solo, pero sobre todo pienso en una persona que vive solo, mantienes un nivel de control de tu entorno adecuado, pero de pronto te viene una enfermedad que te puede venir, es más habitual que te venga con una edad más elevada. mm, Una enfermedad que te empieza a desestructurar tu vida porque te haces más dependiente. A esa enfermedad se le puede unir, por ejemplo, un fallecimiento, que es mucho más habitual que ocurra en determinados momentos. Un cambio en tu, por ejemplo, bueno, en tu actividad laboral o en tu actividad de ocio, porque al cambiar la ujú, actividad laboral cambia directamente la actividad de ocio. ¿Veis que todo eso son pequeñas gotas que van cayendo, que van cayendo, que van cayendo? A lo mejor no te has planteado nunca antes, aun viviendo solo toda la vida, que te sentías solo, pero de Ujú. pronto ahora tienes un entorno, o sea, lo digo también para que nos planteemos que un gran reto en todos los sitios es la soledad se mantiene o no se mantiene en el tiempo, ¿vale? Y ujú, ahí meto, como decías antes, una cuñita de un estudio que vamos a llevar, pues nada, ahora a uno de los congresos de neuropsicología. Y nosotros hemos hecho un estudio con deterioro cognitivo leve, con personas que tienen deterioro ujú, cognitivo leve. Hemos hecho 4 cortes a lo largo de 4 años y bueno, hay un mantenimiento del sentimiento de soledad. Cuidado, aquí el sentimiento de soledad no está valorado por una pregunta sí, no, o de mucho o poco. Está ujú, valorado nosotros utilizamos, entre otros, pero bueno, utilizamos el cuestionario de evaluación que tiene una parte de tecnología, una parte social y una parte emocional. Pero ujú, fijaros, nos ha resultado interesante porque hay muchos estudios que hablan de que no se mantiene el sentimiento de soledad y nosotros con personas con deterioro cognitivo lo hemos visto que se mantiene, que no hay diferencias significativas a lo largo de 4 años pre y post-COVID, por ujú. supuesto, ¿vale?
Vale. Y bueno, es verdad que hay muchos temas. Entonces, estaba comentando una parte biologicista y luego hay una parte psicológica, porque claro, para poder manejar todo esto, o sea, por ejemplo, pensar en la parte del deterioro cognitivo. Yo empiezo a sentir que lo que antes me permitía rendir bien, yo ya no rindo bien. Ujú. Uno de los criterios que se habla en los últimos años es el declive cognitivo subjetivo, en el cual se dice, no, mira, antes de que tú tengas deterioro cognitivo que se te pueda evaluar y ver, vas a tener ese declive subjetivo. Es que yo no rindo igual, es que yo No rindo recuerdo peor que hace los igual. últimos 5 años, es que rindo peor que la gente de mi entorno, es que, claro, ya no quiero hacer cosas porque, fijaros, que ya no quiero jugar a las cartas o salir al cine porque no me acuerdo de lo que hago. Mm, Entonces, bueno, sin llegar al extremo del aislamiento, pero vas reduciendo tus actividades de ocio. Entonces, al completamente. reducir tus actividades de ocio, de pronto, es que mi autoestima, es que claro, yo no soy lo que era antes, es que entonces pueden surgir más pensamientos negativos. O sea que ya tenemos ahí otras gotas, que al final el tema de me autocritico más en el rendimiento cognitivo, que puede que sea real, y una parte claramente real, pero como digo yo, igual que tenemos arrugas, pues vamos a teniendo más atrofia en nuestro cerebro y vamos a tener más problemas de velocidad, de memoria, de atención y de todo. Si eso no lo sabemos manejar, igual que los otros acontecimientos vitales estresantes que estábamos comentando antes, ¿vale? Ujú. Pues entonces llega un momento en el cual, ¡buah!, pues de alguna manera quebramos, ¿vale? Ayer escuchaba a José Antonio Luengo decir, ¿por qué quiebra el adolescente? Pues es que la persona con edad, todavía el quebrar es más complicado, porque el tiempo que te planteas para poder reestructurarte es más limitado. Claro. Entonces, fijaros qué importante que todos esos déficits bueno, o problemas o escalones que tenemos que ir vamos, pues beneficiando o sabiendo manejar a lo largo de la vida, a veces nos hacen sentir soledad en un momento que antes no lo percibíamos. Vale. Joder, muy interesante, Mercedes. Qué guay. Sobre esa parte más biológica de la que me hablabas dentro de este análisis, pues de todas las variables que pueden afectar a la soledad, en este estudio que hablábamos antes, publicado en Clínica y Salud, identificabais, ya lo has mencionado, ¿no? Que las dificultades de memoria y también el dolor físico, es decir, todas esas Mm, variables más biológicas, la artrosis, la artritis, también están relacionados con esa soledad no deseada. Así que cuando nosotros leímos el estudio, una cosa de las que nos preguntábamos era, ¿se pueden abordar estos problemas y al abordar estos problemas mejoran la situación de soledad no deseada? Es decir, si una persona con deterioro de memoria o con dolor general y dolor de articulaciones se trabaja ese dolor, esa memoria, podría salir de una situación de soledad no deseada. ujú. Bueno, yo si queréis os comento algunas cosas, digamos, teóricas y luego si Ujú. queréis vamos a la práctica de cómo lo abordamos también desde Madrid Salud, desde los distintos servicios, desde nuestro centro, ¿vale? Porque Perfecto. nosotros trabajamos principalmente con deterioro cognitivo, pero todo eso se va entremezclando. Entonces, fíjate, lo bueno de un estudio poblacional de estas características, donde puedes, bueno, pues un poco manejar datos y ver qué te vas encontrando, todos con mucha coherencia, porque claro, tú me preguntabas por el tema del dolor, pero muy relacionado con eso tiene que ver la percepción de tu salud, de cómo estás o cómo no estás. Ujú. Entonces, fijaros, dolor. El dolor, que antes mencionábamos un ratio muy alto para la depresión, Mm. aunque es más bajo, pero el dolor, si no, tengo dolor, si no, está muy asociado con soledad, ¿vale? Luego es verdad que hay algunos dolores, por ejemplo, pero claro, es que son dolores que están muy relacionados con la edad, ¿no? La artrosis, pero fíjate qué interesante que si yo tengo más artrosis o artritis, qué actividades me va a costar más hacer? Pues las que Salir están en y público, ¿sabes? relacionarme con más gente, ¿vale? Ujú. Si yo tengo más problemas de memoria que, que es que cuando voy a tener una conversación con varias personas, pues a veces me cuesta seguirla, o voy al cine y resulta que no me entero, por muy barato que me lo ponga, no me entero, pues entonces esto, o sea, quiero decir que es bastante coherente
que en esas situaciones también más de dolor o de enfermedades esté muy relacionado con la soledad. Y fijaros, nosotros en el estudio, o sea, en la encuesta de Madrid Salud, se utiliza, además hay un seguimiento, porque estas encuestas empezaron en el 2004, entonces el seguimiento con mayores es estupendo, la última del 2021. Y se utiliza la calidad de vida del Code-Bonca, que ya sabéis que bueno, lo comento, eso es una escala que se pregunta por varias áreas y algunas de las áreas tienen que ver cómo estás, cómo consideras tú que estás de salud, porque también es muy interesante. Entonces, ahí hay una asociación muy, muy alta también, hay un ratio, y entonces se asocia mucho el que uno se perciba peor de salud con tener más problemas de soledad. Entonces, una parte, por eso decía antes que la soledad tiene una parte más objetiva que tiene que ver también con las carencias, que eso lo podemos ver más adelante, pero tiene una parte también subjetiva. Claro, yo me siento, tengo dolor, pero también el dolor ya sabemos que muchas veces tiene mucho que ver con una parte de cuál es mi perfil de dolor. Aguanto más, pero mira, yo salgo. Sí, yo tengo dolor y salgo, pues es que no tengo soledad o no siento soledad. Con eso no estoy diciendo que el dolor no sea importante, porque ya sabéis que pues por ejemplo nosotros, aparte de recibir a personas que tienen fibromialgia, pues algunos estudios se hacen y exactamente hay poblaciones que tienen una manifestación de soledad que está muy relacionada con el tema del dolor. Pero fijaros, lo mencionamos en el artículo hay un estudio que se hace con resonancia. Y a mí me resultó muy, muy interesante, por eso de hecho también lo pusimos, porque hay muy pocos estudios que relacionen el mecanismo fisiológico con el dolor físico. Entonces aquí hablan ellos de lo que ellos llaman el dolor social. O sea, yo me siento excluido, pues tengo un determinado dolor social con el propio dolor físico. Y parece que el corte cingulado estaría activado en los dos. Fijaros qué interesante, ¿vale? Que por supuesto le doy la vuelta a la tortilla y os digo, ¿sabéis lo que son los superagers? La gente que envejece como si no envejece, por ejemplo, para el tema de la memoria, pueden tener 80 años y tener un rendimiento que en los últimos años no ha variado tanto. Bueno, pues hay varios estudios, no recuerdo ahora los nombres de los autores, pero que relacionan y dicen que tienen más neuronas de von Economo, que son las neuronas que tienen que ver con las relaciones sociales. Entonces, aquellos que tienen una vida más activa, que se lo pasan mejor, que tienen más vida social, resulta que tienen mejor memoria. O sea que nosotros siempre estamos mirando, desde el punto de vista biológico, fisiológico, psicológico, cómo envejecer mejor. Oye, pues es que claramente, medidas preventivas, relaciónate y pásatelo bien. Luego habrá muchas circunstancias, pero eso es una cosa muy, muy importante, ¿eh? Os esperamos en la próxima edición de Sonidos de Psicología, donde continuaremos con esta entrevista, en la que hablaremos principalmente del papel de esas relaciones interpersonales y esas redes de apoyo en la soledad no deseada, intervenciones comunitarias y dónde deben centrarse, y los consejos prácticos que, desde su propia experiencia, Mercedes nos puede ofrecer. Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.